¿Se puede saber qué hace una escoria como tú aquí? Tu peste está contaminando el aire. Largo de mi tienda ahora mismo. Con una mirada venenosa, Marta, la dueña de la boutique Elite, escupió las palabras hacia el anciano empapado que buscaba refugio. Su marido, Ricardo, soltó una carcajada cruel que resonó en el lujoso local. El hombre, humillado, solo pudo bajar la cabeza, sintiendo el peso de la vergüenza aplastando su dignidad. Desde detrás del mostrador, Sofía, una joven empleada, observaba la escena con un nudo en la garganta y el corazón encogido. La injusticia era tan brutal, tan descarnada, que sintió una oleada de impotencia y rabia. Aquella crueldad era un veneno que se extendía por la tienda, y ella era la única que parecía sentir sus efectos devastadores, la única que veía a un ser humano sufriendo. La humillación fue solo el principio. Si crees en el poder de la bondad y quieres ver cómo la justicia se abre paso, dale a me gusta y comenta qué harías en el lugar de Sofía. El eco de aquella risa cruel retumbaba en la mente de Sofía, un veneno que paralizaba su alma. Cada prenda de lujo que doblaba parecía burlarse de su impotencia. Necesitaba aquel trabajo, no por capricho, sino para las medicinas de su madre, una deuda silenciosa que la ataba a ese infierno de vanidad. Se sentía pequeña, invisible, una pieza más en un juego cuyas reglas despreciaba profundamente. Afuera, la lluvia seguía golpeando el cristal, como si el cielo llorara por la injusticia que ella acababa de presenciar. Y en esa cortina de agua, una figura inmóvil observaba, un testigo silencioso de su tormento interno. Sofía sintió que no podía ser cómplice de esa crueldad con su silencio. Su dignidad, lo único que realmente poseía, le exigía actuar, aunque le costara el único sustento que tenía. Con el corazón hecho un puño, Sofía se obligó a volver a su puesto, sus manos temblando mientras alisaba una bufanda de seda que costaba más que el alquiler de su pequeño apartamento. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza como un eco venenoso. No te pagamos para sentir lástima por la basura. Sentía la mirada de sus jefes clavada en su nuca, 2 puñales de desconfianza y desprecio. Cada cliente que entraba con una sonrisa despreocupada parecía habitar un universo paralelo, uno donde la dignidad humana no era pisoteada por un capricho. Por dentro, Sofía libraba una batalla silenciosa y devastadora. El miedo a perder su empleo, la única ancla que sostenía la frágil barca de su vida y la de su madre, luchaba contra la náusea que le provocaba la crueldad que acababa de presenciar. Sabía que callar la convertía en cómplice, pero hablar podría significar la ruina. Aquel dilema era una tortura que la consumía lentamente, segundo a segundo. Marta se acercó a ella con un sigilo de depredador. Su sonrisa falsa no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. Sofía, querida, comenzó con un tono empalagoso que a la joven le heló la sangre. Tenemos una clienta especial, la señora de Alba. Es rica, pero increíblemente tacaña. Quiero que le muestres la nueva colección de bolsos, pero le dirás que los de piel sintética son de cuero italiano auténtico. El margen de beneficio es astronómico. La propuesta cayó sobre Sofía como una losa de plomo. Era una orden directa para estafar, para mentir, para convertirse en una pieza más de su maquinaria de engaño y avaricia. Marta vio la duda en su rostro y su sonrisa se tensó. No es una pregunta, Sofía. Es lo que tienes que hacer si quieres conservar tu trabajo. ¿O acaso prefieres volver a la calle como ese viejo apestoso? La amenaza era clara, brutal y directa, diseñada para aplastar cualquier atisbo de integridad. El alma de Sofía se partió en 2. Por un lado, la imagen de su madre, cuyo rostro cansado se iluminaba cada vez que le llevaba sus medicinas, le suplicaba que obedeciera, que agachara la cabeza una vez más, que sobreviviera. El dinero de esa venta fraudulenta podría significar un mes de tranquilidad, un respiro en su lucha constante. Pero por otro lado, su conciencia le gritaba. Engañar a una anciana, mentirle a la cara, traicionar la confianza de alguien solo por dinero.
Sería vender el último fragmento de sí misma que aún respetaba. Se miró en el reflejo de una vitrina y apenas se reconoció. Vio a una joven asustada, atrapada en una jaula de oro falso. Sabía que si cruzaba esa línea, si se convertía en ellos, el dinero que ganara estaría manchado para siempre y el precio sería su propia alma. Aquella decisión era mucho más que un simple acto de venta. Era la definición de quién era realmente. Afuera, bajo la marquesina de un edificio contiguo, Arturo Vélez observaba cada movimiento dentro de la tienda. El frío ya no le importaba. Su mente estaba completamente absorta en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Vio la conversación entre Marta y Sofía, y aunque no podía oír las palabras, la expresión de la joven le contó toda la historia. Vio la malicia en el rostro de la dueña y la angustia pura en el de la empleada. Este era el verdadero crisol, la prueba definitiva. Expulsar a un mendigo era un acto de crueldad impulsiva, pero esto era diferente. Esto era una corrupción deliberada, una prueba de lealtad a la oscuridad. Arturo contuvo la respiración, sintiendo que el destino de su inversión y, más importante, el destino de una joven, pendían de un hilo invisible. El mundo estaba lleno de personas que elegían el camino fácil. Él buscaba a la excepción, a la única que se atrevería a caminar por el sendero de la virtud, aunque estuviera cubierto de espinas. Justo en ese momento, una mujer elegante y de cabello plateado, la señora de Alba, entró en la boutique. Marta la recibió con una efusividad exagerada, guiándola directamente hacia Sofía. «Sofía, atiende a la señora de Alba, muéstrale nuestras últimas joyas», ordenó, lanzándole una mirada cargada de advertencia. La joven sintió un sudor frío recorrer su espalda. El momento había llegado. Con las piernas temblando, se acercó a la clienta, forzando una sonrisa que no sentía. Cogió uno de los bolsos de piel sintética. Su textura plástica le pareció repugnante bajo los dedos. Levantó la vista y se encontró con los ojos amables y expectantes de la señora de Alba. En ese instante, supo que no podía hacerlo. No podía manchar esa confianza con una mentira tan vil. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, anunciando la rebelión que estaba a punto de estallar en su interior. «Este bolso es de la nueva colección, señora», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro. Marta la observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo malicioso. Ricardo, detrás del mostrador, también estaba atento, disfrutando del espectáculo de la sumisión. Sofía respiró hondo, reuniendo cada gramo de coraje que poseía. «Es un diseño precioso y muy resistente», continuó, eligiendo sus palabras con un cuidado exquisito. «Está hecho con los mejores materiales sintéticos del mercado, una alternativa fantástica y consciente al cuero animal». La última frase resonó en el silencio de la tienda. No era una acusación, pero era la verdad. Una verdad que desafiaba directamente la orden de Marta. La señora de Alba sonrió, apreciando la honestidad. Pero lo que nadie allí imaginaba era que aquella simple frase acababa de sellar el destino de todos los presentes. La expresión de Marta se transformó. Su rostro pasó de la expectación a la incredulidad, y de ahí a una furia volcánica. Sus mejillas se enrojecieron y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas de puro veneno. «Sofía, a mi despacho ahora mismo», siseó con una voz tan gélida que podría haber congelado el aire. La señora de Alba, percibiendo la tensión, se excusó y decidió marcharse, dejando tras de sí una atmósfera cargada de electricidad. Apenas la clienta cruzó la puerta, Ricardo se unió a Marta, su rostro una máscara de desprecio. «Insolente, ¿quién te crees que eres para desobedecer una orden directa?», gritó Ricardo, su voz resonando en el local vacío. «Te di una instrucción muy simple. Tu único trabajo es hacer lo que se te dice, pedazo de inútil». La humillación ya no era sutil, era un ataque frontal, un intento de demolerla por completo. Sofía se mantuvo firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. «No podía mentirle, señor», respondió con una dignidad que los enfureció aún más. «Mi trabajo es vender,
pero no a costa de mi conciencia. No voy a engañar a nadie. Aquellas palabras fueron la chispa que incendió la pólvora. Marta soltó una carcajada cruel y desquiciada. ¿Conciencia? ¿Una muerta de hambre como tú habla de conciencia? Tu conciencia no paga las facturas, estúpida. Tu única obligación es obedecernos. Se acercó a ella hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Has demostrado que no sirves para nada. Eres débil, sentimental y completamente reemplazable. Estás despedida. Coge tus miserables cosas y lárgate de mi vista ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara de mosquita muerta por aquí. La crueldad en su voz era absoluta. Un placer sádico en destruir la vida de alguien que consideraba inferior. Ricardo, para añadir sal a la herida, fue hasta el pequeño armario del personal, sacó el viejo bolso de Sofía y arrojó su contenido al suelo. Un pequeño monedero, un libro de bolsillo y un tupper con su almuerzo a medio comer rodaron por el mármol pulido. «Y llévate tu basura contigo», escupió con desprecio. Con los ojos anegados en lágrimas, pero con la cabeza alta, Sofía se arrodilló para recoger sus pertenencias. Sintió las miradas de ambos como si fueran piedras, pero un extraño sentimiento de paz comenzó a florecer en medio del dolor. Había perdido su trabajo, su única fuente de ingresos, pero no se había perdido a sí misma. Se levantó, les dirigió una última mirada, no de odio, sino de una profunda lástima, y caminó hacia la puerta sin decir una palabra más. El juego de la humillación había terminado, pero la partida real apenas estaba comenzando. Al salir a la calle, el aire fresco le golpeó el rostro, mezclándose con sus lágrimas silenciosas. Se sentía a la deriva, una pequeña barca en medio de un océano de incertidumbre. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo pagarían las medicinas del próximo mes? El pánico amenazaba con ahogarla, pero entonces sus ojos se posaron en una figura acurrucada a pocos metros de distancia. Era el anciano al que habían echado horas antes. Seguía allí, temblando, con la mirada perdida en la nada, como si el mundo se hubiera olvidado de su existencia. En ese momento, la propia desgracia de Sofía pareció empequeñecerse ante el desamparo absoluto de aquel hombre. Su corazón, a pesar de estar roto, se llenó de una compasión abrumadora. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él, abrió su bolso y sacó el tupper que acababa de recoger del suelo. Contenía un sencillo estofado que había preparado la noche anterior, su única comida para el día. «Señor», dijo con una voz suave, rota por la emoción, «por favor, acepte esto. No es mucho, pero está hecho con cariño y seguro que le sentará bien. Nadie debería pasar hambre». El hombre levantó la vista, y sus ojos, que parecían contener toda la tristeza del mundo, se encontraron con los de ella. Vio en ellos una bondad tan pura, tan incondicional, que por un instante pareció desarmarlo. Tomó el recipiente con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. Aquel gesto, nacido de la ruina y la desesperación, era el acto de humanidad más grande que Arturo Vélez había presenciado en décadas. Desde el otro lado de la calle, Arturo lo vio todo. Vio el despido cruel, la humillación de sus cosas por el suelo, y ahora, este acto final y sublime de generosidad. Vio a una joven que, habiéndolo perdido todo, todavía encontraba en su corazón la fuerza para dar lo poco que le quedaba a alguien que creía más necesitado que ella. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de certeza absoluta. La prueba no solo había terminado, había revelado un diamante en bruto de un valor incalculable. Sacó su teléfono móvil, un modelo de última generación que desentonaba por completo con su disfraz, y marcó un número de su agenda. Su voz, al hablar, ya no era la de un anciano desvalido, sino la de un titán acostumbrado a dar órdenes que movían imperios. «Alonso, tráeme el coche, ahora mismo, frente a la Boutique Elite», dijo con una calma gélida y precisa. Hizo una pausa, su mirada fija en Sofía, que se alejaba lentamente por la acera, sin rumbo fijo, con la dignidad como única posesión. «La evaluación ha concluido», continuó.
Hemos encontrado lo que buscábamos. Prepara el equipo legal. Vamos a hacer una adquisición hostil. Y quiero que redactes un nuevo contrato. El puesto de directora ejecutiva acaba de quedar disponible. Colgó la llamada, guardando el teléfono en el bolsillo de su raído abrigo. El cielo comenzaba a despejarse, y un tímido rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la calle como el proyector de un teatro. La escena final del primer acto había terminado, y la justicia, implacable y espectacular, estaba a punto de entrar en escena. Ricardo y Marta, mientras tanto, celebraban su pequeña victoria dentro de la tienda. Se sentían poderosos, dueños del destino de los débiles. Se sirvieron 2 copas del champán más caro, brindando por haberse librado de la empleada problemática. «Le hemos dado una lección que no olvidará», dijo Ricardo con una risa engreída. Marta asintió, bebiendo un sorbo. La gente como ella necesita que le recuerden cuál es su lugar en el mundo. Aquí solo hay sitio para ganadores. Su arrogancia los cegaba por completo, impidiéndoles ver la tormenta que se cernía sobre ellos. Una tormenta que no traería lluvia, sino una devastación financiera y social de la que jamás se recuperarían. Creían haber ganado una batalla, sin saber que acababan de perder la guerra de la forma más humillante posible. Sofía caminaba sin rumbo, cada paso alejándola de su pasado inmediato, pero sin acercarla a ningún futuro discernible. El peso de la realidad comenzaba a aplastarla, y se sentó en el banco de un parque, dejando que la desolación la envolviera. Abrió su monedero. Un par de monedas era todo lo que le quedaba hasta final de mes. La desesperanza era un abismo que se abría a sus pies. Pero entonces, recordó la mirada del anciano al recibir su comida. Aquel fugaz destello de gratitud, de conexión humana, se convirtió en una pequeña llama en medio de su oscuridad. No tenía trabajo, no tenía dinero, pero había hecho lo correcto, y en el fondo de su ser, esa certeza era un ancla, la única a la que podía aferrarse. Lo que no podía ni remotamente imaginar era que ese simple acto de bondad ya había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que no solo cambiaría su vida, sino que impartiría una lección inolvidable a aquellos que confundían la crueldad con el poder. Arturo Vélez, ahora de pie y con la espalda erguida, observaba la boutique con una mirada calculadora. Ya no veía un simple comercio, sino un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo: la soberbia, el clasismo, la falta de empatía. Y él iba a ser el instrumento de su purga. Recordó el calor del estofado que Sofía le había dado, un calor que iba mucho más allá de la comida. Era el calor de la humanidad, de la decencia, de la integridad inquebrantable. En un mundo obsesionado con el valor de las cosas, aquella joven le había recordado el valor de las personas. El sedán negro y reluciente ya doblaba la esquina, acercándose como un presagio silencioso. La confrontación era inminente, y la inversión de poder sería tan dramática y tan pública que nadie en esa ciudad volvería a olvidar el día en que un mendigo juzgó a los reyes de la vanidad. El champán en sus copas no había sido suficiente para saciar la sed de crueldad que anidaba en el alma de Marta y Ricardo. Despedir a Sofía había sido un placer efímero, un postre delicioso pero que no les había llenado. En la opulencia silenciosa de su tienda, una vez que el último cliente se hubo marchado, el veneno de su naturaleza exigía una dosis final, una que fuera pública, devastadora e inolvidable. «No basta con que se vaya», siseó Marta, sus ojos brillando con una luz febril y maliciosa, mientras hacía girar el líquido dorado en su copa. Gente como ella no aprende con un simple despido. Necesitan ser aplastados, humillados hasta el punto de que nunca más se atrevan a levantar la cabeza. Hay que convertirla en un ejemplo. Ricardo sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos fríos. Comprendió al instante la oscura intención de su esposa y la saboreó como un vino añejo. «Tienes razón, querida. Hay que aniquilar su reputación. Que nadie en esta ciudad vuelva a darle trabajo ni a mirarla a la cara sin sentir asco». La idea tomó forma entre ellos, un plan tan retorcido y vil que solo 2 almas consumidas por la soberbia podrían concebir. Acusarla de robo.
No un robo cualquiera, sino uno tan descarado y costoso que la mancha fuera imborrable. El escenario ya estaba en sus mentes. La tienda sería su teatro y la destrucción de Sofía, su obra maestra. Con una pericia digna de una actriz consumada, Marta cogió su teléfono y marcó el número de Sofía. Su voz, normalmente un látigo de desprecio, se transformó en un bálsamo de falsa dulzura y arrepentimiento. «Sofía, cariño, soy Marta», comenzó, su tono cargado de una compunción fingida que podría haber engañado a un santo. «Ricardo y yo hemos estado hablando, y creemos que nos precipitamos. Estábamos nerviosos, el día fue complicado. Quizá fuimos demasiado duros contigo». Sofía, al otro lado de la línea, se quedó en silencio, paralizada por la sorpresa. Su corazón, todavía dolorido por la herida del despido, dio un vuelco de incredulidad y una minúscula, casi suicida, chispa de esperanza. Marta continuó su ofensiva de engaños. «Nos gustaría que vinieras mañana por la mañana a la tienda, para darte tu finiquito como es debido y, bueno, para hablar las cosas con calma. Te lo debemos». Para Sofía, cuyas preocupaciones por el alquiler y las medicinas de su madre eran un nudo constante en el estómago, la mención del finiquito era un ancla a la que aferrarse. Aunque una parte de ella le gritaba que era una trampa, la necesidad era un tirano mucho más poderoso que la intuición. Con voz temblorosa aceptó. Al colgar, la máscara de Marta se desvaneció, revelando una sonrisa de depredador. La presa había mordido el anzuelo. El día siguiente amaneció con un sol pálido que no lograba calentar el alma de Sofía. Durante toda la noche apenas había dormido, debatiéndose entre el miedo y una frágil esperanza. Mientras se dirigía a la boutique Elite, cada paso era una batalla interna. Se repetía a sí misma que debía ser fuerte, profesional, que solo iba a recoger lo que era suyo y a cerrar ese capítulo para siempre. Sin embargo, no podía evitar que una pequeña parte de ella fantaseara con una disculpa, con la posibilidad de recuperar su empleo. Aquel trabajo, a pesar de la toxicidad de sus jefes, representaba la estabilidad, la diferencia entre la supervivencia y el abismo. El rostro cansado pero amoroso de su madre flotaba en su mente, un recordatorio constante de por qué aguantaba, de por qué estaba dispuesta a volver a entrar en aquel lugar que la había herido tan profundamente. Sentía el peso de esa responsabilidad como una armadura y a la vez como una condena, sin saber que caminaba directamente hacia la peor emboscada de su vida. Al empujar la pesada puerta de cristal de la boutique, una extraña sensación la invadió. El local, normalmente tranquilo a esa hora de la mañana, estaba inusualmente lleno de gente. Clientas adineradas examinaban prendas con aire distraído, pero Sofía sintió sus miradas clavándose en ella, miradas cargadas de una curiosidad morbosa. La atmósfera era densa, cargada de una expectación silenciosa, como si el público de un coliseo esperara el comienzo del macabro espectáculo. Marta y Ricardo estaban de pie en el centro de la tienda, con expresiones sombrías y teatrales. Sofía se sintió inmediatamente expuesta, vulnerable, como un insecto atrapado bajo la lente de un microscopio. No entendía qué estaba pasando, pero el instinto de supervivencia le gritaba que huyera. Sin embargo, sus pies parecían pegados al suelo de mármol, paralizados por la inminencia de una catástrofe que aún no podía nombrar, pero que ya sentía en cada fibra de su ser. Justo cuando se disponía a hablar, a preguntar por su finiquito, la voz de Ricardo retumbó en el silencio, cortante y acusadora, diseñada para que todos la oyeran. «Ahí está, mírenla bien, con esa cara de inocencia. ¿Quién lo diría?». Las palabras cayeron sobre Sofía como una avalancha de piedras, dejándola sin aire. El murmullo de los clientes cesó de golpe, y todas las cabezas se giraron hacia ella. El pánico se apoderó de su garganta, impidiéndole articular sonido. Marta avanzó un paso, con el rostro compungido de una víctima traicionada. «Sofía, después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos lo pagas?». Su voz temblaba con una emoción perfectamente calculada. «Anoche, después de que te fueras,
Hicimos inventario. Falta una pieza. Una muy, muy valiosa. La trampa se había cerrado sobre ella con la precisión de una maquinaria infernal. Sofía era el centro de atención, la protagonista involuntaria de una farsa cruel, y no tenía escapatoria. Marta continuó su actuación, su voz elevándose para asegurarse de que cada rincón de la tienda escuchara su lamento. El collar Lágrima de Estrella, una pieza única de diamantes y zafiros, ha desaparecido de la vitrina de seguridad. Hizo una pausa dramática, dejando que la implicación flotara en el aire envenenado. Tú fuiste la última en estar cerca de esa vitrina ayer por la tarde, Sofía. Nadie más tuvo acceso. La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la realidad, que a Sofía le costó procesarla. Miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, un atisbo de duda en los ojos de los presentes, pero solo encontró condena. Vio el juicio en las miradas de aquellas mujeres ricas, para quienes una empleada pobre era culpable por definición. El mundo se había convertido en una sala de tribunal donde el veredicto ya estaba dictado antes de que ella pudiera siquiera defenderse. La malicia en la sonrisa apenas disimulada de Ricardo le confirmó la verdad. Esto no era un error, era una ejecución pública. «No, yo jamás», balbuceó Sofía, su voz un hilo apenas audible. Las lágrimas de pura incredulidad y terror comenzaron a quemarle los ojos. «Ustedes saben que yo no sería capaz de algo así. Es mentira». Pero sus palabras se perdieron en el ambiente hostil. Su negación sonaba débil, patética, exactamente como Marta y Ricardo habían planeado. «¡Mentira!», gritó Ricardo, dando un paso adelante, su rostro una máscara de furia justiciera. «La única mentirosa aquí eres tú, una ladrona desagradecida». Con un gesto brusco y humillante, le arrebató el bolso de las manos. «Si eres tan inocente, no te importará que lo comprobemos delante de todo el mundo, ¿verdad?». No esperó respuesta. Con una crueldad deliberada, volcó el contenido de su bolso sobre el frío mostrador de cristal, esparciendo sus humildes pertenencias para que todos las vieran. Un monedero gastado, un bálsamo labial, un libro de bolsillo y las llaves de su modesto apartamento. La exposición de su pobreza era ya una humillación en sí misma. Y entonces, entre sus escasas posesiones, algo brilló con una luz cegadora y antinatural. Ricardo, con un movimiento teatral, apartó los demás objetos y levantó el deslumbrante collar de diamantes. Lo sostuvo en alto, permitiendo que las luces de la tienda arrancaran destellos de la joya, como si fueran 1000 pequeños ojos acusadores. Un jadeo colectivo recorrió la tienda. La prueba era irrefutable, visual, aplastante. Marta se llevó una mano al corazón, fingiendo un desmayo. «Dios mío, lo tenía ella. La muy descarada lo tenía en su bolso todo el tiempo». La sentencia estaba dictada. La reputación de Sofía, su nombre, su futuro, todo quedó hecho añicos en ese instante, pulverizado bajo el peso de una mentira perfectamente orquestada. La trampa no solo había funcionado, sino que había superado las expectativas más sádicas de sus creadores. Los susurros se convirtieron en un veneno que se filtraba en los oídos de Sofía. ¡Qué vergüenza! Con esa cara de no haber roto un plato. Y pobres Marta y Ricardo acoger a una víbora en su seno. Cada comentario era un puñal que se hundía más en su corazón roto. Se sentía desnuda, despojada de toda dignidad, una criminal expuesta en la picota pública. Miró a Marta, a Ricardo, y vio el triunfo inequívoco en sus ojos. Vio el placer puro que sentían al presenciar su destrucción. Fue en ese momento cuando la incredulidad dio paso a una comprensión heladora y devastadora. Habían planeado cada segundo de aquella tortura. La habían traído allí con engaños solo para destruirla frente a una audiencia. La crueldad de aquello era tan abismal, tan inhumana, que le robó el aliento. Se sentía caer en un pozo oscuro y sin fondo, un lugar donde la verdad no importaba y la maldad siempre ganaba. El llanto de Sofía era ahora incontrolable, sollozos desgarradores que sacudían su cuerpo menudo. No eran lágrimas de culpa,
sino de una impotencia tan absoluta que era físicamente dolorosa. Intentó hablar, defenderse, pero las palabras morían en su garganta, ahogadas por la injusticia. «Silencio», ordenó Ricardo, saboreando cada segundo de su poder. «Ya hemos oído suficiente de tus mentiras. Creíste que podías burlarte de nosotros, que podías robar a la gente que te dio una oportunidad. Pero el mundo no funciona así, ¿sabes? Hay consecuencias para gente como tú». Su discurso era una parodia grotesca de la moralidad, una lección de virtud impartida por el diablo. Se deleitaba en su papel de juez y verdugo, inflando el pecho mientras la joven se desmoronaba ante él. Para él y Marta, este era el clímax de su poder. La aniquilación total de un ser humano que se había atrevido a tener principios. Marta, con una solemnidad impostada, sacó su teléfono móvil. «No tenemos más remedio». «Esto es un delito grave», anunció a la audiencia cautivada. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Una ladrona como esta tiene que estar entre rejas, lejos de la gente honrada». La palabra policía resonó en la mente de Sofía como una sentencia de muerte. Un historial criminal, la cárcel, la vergüenza final para su madre. Todo su mundo se derrumbaba en una cascada de horror. El futuro que había intentado construir con tanto esfuerzo se había convertido en un montón de cenizas humeantes. Se cubrió el rostro con las manos, deseando desaparecer, volverse invisible, que la tierra se la tragara para poner fin a aquella pesadilla insoportable. Había tocado fondo, el punto más bajo y oscuro de su existencia. En cuestión de minutos, 2 agentes de policía uniformados entraron en la boutique, sus rostros serios y profesionales contrastando con la atmósfera circense del interior. La presencia de la autoridad silenció los últimos murmullos, añadiendo una capa de terrible finalidad a la escena. «Es ella, agentes», dijo Ricardo, señalando a Sofía con un dedo acusador, su voz llena de una falsa gravedad. «La hemos sorprendido infraganti. La joya robada estaba en su bolso». Uno de los policías se acercó a Sofía, que seguía temblando, incapaz de levantar la vista del suelo. El frío del metal de unas esposas pareció rozar su imaginación, el clic final que sellaría su destino. La humillación era completa. La victoria de Marta y Ricardo, absoluta. Todo parecía perdido, sin la más mínima esperanza de redención. Pero justo cuando el agente extendía la mano para tomar su brazo, el tintineo de la campana de la puerta sonó de nuevo, un sonido claro y nítido que cortó la tensión como un cuchillo. Todos los presentes se giraron instintivamente hacia la entrada. Un elegante sedán negro, de un lujo discreto pero abrumador, se había detenido en la acera. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió un chófer uniformado que, con un respeto casi reverencial, abrió la puerta trasera. De allí emergió una figura que silenció la sala por completo. Un hombre de cabello plateado, vestido con un traje a medida que emanaba un poder silencioso y formidable. Su rostro era sereno, pero sus ojos, fijos en Marta y Ricardo, ardían con la intensidad de un fuego glacial. Era Arturo Vélez, y ya no había ni rastro del mendigo desvalido. La justicia, con un retraso dramático, acababa de hacer su entrada triunfal. La atmósfera en la boutique Elite cambió de forma instantánea y radical. El aire antes cargado del sadismo de los dueños y la humillación de Sofía se llenó de repente de una electricidad palpable, de una confusión que bordeaba el pánico. Ricardo y Marta se quedaron petrificados, sus rostros pasando de la arrogancia triunfal a una palidez cerúlea. Reconocieron al hombre, pero la imagen no encajaba. El mendigo al que habían expulsado y el magnate que ahora los observaba como si fueran insectos eran la misma persona. Una paradoja imposible que hacía que sus cerebros se cortocircuitaran. Arturo Vélez no dijo una palabra. Simplemente avanzó hacia el interior de la tienda, sus zapatos italianos resonando sobre el mármol con un sonido que parecía el redoble de un tambor de ejecución. Su mirada pasó por encima de los policías, ignoró a la multitud boquiabierta y se posó finalmente en Sofía,
que lo miraba con los ojos anegados en lágrimas, sin comprender nada. En esa mirada, por primera vez en horas, ella no vio acusación, sino algo parecido a una promesa. Arturo se detuvo a 1 metro de ella, creando una barrera invisible entre la joven y el resto del mundo. Luego, con una calma que resultaba aterradora, se dirigió a los policías. «Agentes, me temo que ha habido un gravísimo error», dijo, su voz resonando con una autoridad natural que no admitía discusión. «Esta joven es completamente inocente. Todo lo que han presenciado no es más que una farsa cruel, un montaje orquestado por estas 2 personas». Señaló a Marta y a Ricardo, quienes retrocedieron un paso como si sus palabras fueran un golpe físico. La seguridad en su voz era tan absoluta, tan incontestable, que sembró la primera semilla de duda en la mente de todos los presentes. El cazador, de repente, se había convertido en la presa, y el verdadero juicio estaba a punto de comenzar. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que el castigo sería tan público y devastador como lo había sido la humillación. Ricardo, intentando recuperar el control, soltó una risa nerviosa y forzada. ¿Pero qué dice este hombre? ¿Quién se cree que es? Agentes, detengan a la ladrona y sáquenlo a él de mi tienda. Fue el error final, la última palada de tierra sobre su propia tumba. Arturo Vélez ni siquiera se dignó a mirarlo. En su lugar, sacó una cartera de piel de su bolsillo interior y le entregó una tarjeta a uno de los policías. El agente la miró. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el reconocimiento, y le pasó la tarjeta a su compañero, quien reaccionó con idéntico asombro. El nombre grabado en la tarjeta, Arturo Vélez, presidente de B Capital Holdings, tenía más peso que cualquier acusación. El policía carraspeó visiblemente intimidado. «Señor Vélez, disculpe la intromisión. No teníamos ni idea». La balanza del poder no solo se había inclinado, se había desplomado por completo, aplastando a Marta y Ricardo bajo su peso. El día del juicio final había llegado para ellos, y su verdugo era el hombre al que habían despreciado. La autoridad en la voz de Arturo Vélez era un trueno que resquebrajó los cimientos de la arrogancia de Marta y Ricardo. El policía, un hombre corpulento y de rostro curtido, miró la tarjeta de visita como si quemara en sus manos. «Señor Vélez», repitió, y el título de «señor» sonó con un peso completamente nuevo, una mezcla de respeto y de un incipiente temor a haber cometido un error colosal. El nombre B Capital Holdings flotaba en el aire, una entidad casi mítica en los círculos financieros de la ciudad, un gigante invisible cuyas decisiones podían construir o demoler fortunas de la noche a la mañana. El compañero del policía se acercó para mirar, y su mandíbula se tensó visiblemente. Habían pasado de lidiar con un presunto hurto en una tienda de lujo a encontrarse en medio de un juego de poder que los superaba por completo. Sus instintos, afilados por años en la calle, les gritaron al unísono que la joven llorosa no era el problema. El verdadero peligro estaba en los dueños de la tienda, cuyos rostros se habían convertido en máscaras de pánico mal disimulado. Arturo no les concedió tiempo para procesar la información. Su mirada, fría y penetrante, barrió a la multitud de curiosos, silenciando los últimos susurros. Luego, se dirigió directamente a Marta, ignorando por completo a Ricardo, como si éste ya no fuera más que un mueble en la habitación. «Señora», comenzó, su voz era seda envuelta en acero. «Usted ha montado un espectáculo verdaderamente impresionante, una actuación digna de un gran teatro, pero ha cometido un error fundamental. Ha elegido al público equivocado». Hizo una pausa, permitiendo que la amenaza velada se asentara. Dentro de su mente, Arturo no sentía ira, sino una especie de decepción gélida. Recordó por un instante el rostro de Sofía bajo la lluvia, ofreciéndole su comida. Aquella imagen, tan pura y desinteresada, era el antídoto contra el veneno que ahora tenía delante. Aquel recuerdo no era solo una memoria, era el combustible que alimentaba la implacable maquinaria de justicia que acababa de poner en marcha. «Ustedes me echaron de su tienda», continuó Arturo.
ahora hablando para todos, convirtiendo a los clientes en el jurado de su improvisado tribunal. Me llamaron escoria, me humillaron por mi apariencia, asumiendo que mi valor como ser humano era tan raído como la ropa que vestía. La multitud escuchaba, cautivada. La historia estaba cambiando de protagonista. Ya no se trataba de una empleada ladrona, sino de algo mucho más profundo. Pero mientras ustedes juzgaban el envoltorio, alguien en esta tienda fue capaz de ver más allá. Alguien demostró tener una riqueza que ustedes, con todos sus bolsos de piel y sus joyas, jamás podrán comprender. Su mirada se suavizó por un segundo al posarse en Sofía, que lo observaba con una mezcla de terror y una diminuta, casi imposible llama de esperanza. En ese momento, ella no entendía quién era él, solo que su presencia había detenido la pesadilla. Ricardo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, intentó una última y patética defensa. «Esto es absurdo. Este hombre está loco. Agentes, hagan su trabajo. La prueba está ahí», gritó, señalando el collar sobre el mostrador. Su voz sonaba estridente, desesperada. Arturo sonrió por primera vez, una sonrisa sin rastro de alegría, afilada como el borde de una navaja. «Ah, sí, la prueba», dijo con una calma exasperante. Se acercó al mostrador, cogió el collar con la punta de sus dedos, como si manipulara un objeto contaminado, y lo examinó a la luz. Un trabajo de imitación bastante bueno, debo admitir. Las zirconitas son de alta calidad. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Marta sintió que el aire le faltaba en los pulmones. ¿Imitación? ¿De qué estaba hablando? Su mente se negó a procesar la información, a aceptar la posibilidad de que su plan perfecto tuviera un fallo tan catastrófico. «Verá, señora», explicó Arturo, dirigiéndose de nuevo a Marta, disfrutando de su confusión. «Cuando decidí visitar su establecimiento de incógnito, mi equipo tomó ciertas precauciones. Una de ellas fue reemplazar el collar Lágrima de Estrella por esta réplica exacta durante la noche. El original, el de los diamantes auténticos, descansa ahora mismo en la caja fuerte de mi despacho». La revelación cayó como una bomba atómica. No solo la habían descubierto, sino que la habían ridiculizado. Habían orquestado la destrucción de una joven inocente por un trozo de cristal sin valor. La humillación era ahora suya, magnificada 1000 veces, servida en un plato helado de ironía. Los clientes se miraron unos a otros, sus expresiones de condena hacia Sofía transformándose en muecas de desprecio hacia los dueños de la tienda. El espectáculo que Marta había deseado se estaba produciendo, pero los payasos eran ella y su marido. Pero Arturo Vélez aún no había terminado. Su plan no consistía únicamente en exponer la mentira, consistía en aniquilarla con la verdad absoluta. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia la puerta. Su chofer, un hombre de aspecto impecable llamado Alonso, que había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso al frente. En sus manos sostenía una tablet. «La tecnología moderna es maravillosa, ¿no creen?», comentó Arturo con ligereza. «Permite capturar momentos con una claridad asombrosa». Alonso, con una eficiencia silenciosa, encendió la pantalla y se la mostró a los 2 agentes de policía. Marta y Ricardo no podían ver la pantalla, pero sí podían ver los rostros de los policías, que pasaron de la confusión a una certeza pétrea y furiosa. Un sudor frío comenzó a empapar la camisa de Ricardo. Sabía, con una certeza visceral y aterradora, que estaban acabados. En la pantalla de la tablet se reproducía un vídeo. La calidad era perfecta, el ángulo inusual. No era de las cámaras de seguridad de la tienda. Era una perspectiva desde un punto alto, oculto en una de las lámparas del techo. La grabación mostraba el interior de la tienda la noche anterior, horas después de que Sofía hubiera sido despedida. En la imagen, se veía a Ricardo acercarse sigilosamente al bolso de Sofía, que ella había olvidado en su taquilla en su precipitada salida. Con un movimiento rápido y furtivo, sacaba el collar de imitación de su bolsillo y lo introducía en el bolso.
A su lado, Marta observaba con una sonrisa de satisfacción sádica, dándole una palmada de aprobación en el hombro. La prueba no era circunstancial, era una confesión visual, una daga digital que se clavaba directamente en el corazón de su mentira. No había escapatoria posible. Uno de los policías levantó la vista de la tablet y su mirada hacia Ricardo era de puro desprecio. «Queda usted detenido por denuncia falsa y falsificación de pruebas», dijo con una voz grave y oficial que retumbó en el silencio de la tienda. El segundo agente se acercó a Marta, cuyos ojos desorbitados iban del policía a Arturo Vélez, buscando una salida que no existía. «Y usted también, señora, por complicidad». La palabra «detenido» finalmente rompió el hechizo de negación de Ricardo. «¡No! ¡No pueden hacernos esto! ¿Saben quiénes somos?», balbuceó, su voz temblando de pánico. Arturo Vélez respondió por el agente, su voz ahora un susurro letal que solo ellos tres pudieron oír. «Sí, sé exactamente quiénes son. Son el tipo de personas que me dan asco. Y créanme, me aseguraré personalmente de que todo el mundo sepa la clase de basura que se esconde detrás de esta fachada de lujo». El sonido metálico y seco de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo fue el punto final de la farsa. El clic resonó en la boutique con la finalidad de un martillo de juez. Marta soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia y desesperación, mientras el otro agente le leía sus derechos con una monotonía profesional que hacía la escena aún más surrealista. Los clientes, antes cómplices silenciosos de la humillación, ahora retrocedían, apartándose de la pareja como si fueran leprosos. El estatus, el poder y el respeto que tanto se habían esforzado en construir a base de desprecio y arrogancia se habían evaporado en cuestión de minutos, dejando al descubierto dos figuras patéticas y criminales. La inversión de roles era total, brutal y exquisitamente pública. Sofía observaba todo como si estuviera viendo una película. Su mente, aún aturdida por el trauma, luchaba por conectar los puntos. El mendigo al que había ayudado era ahora su salvador. La pesadilla que la había estado ahogando se había transformado en una extraña forma de justicia poética. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ya no eran de dolor o de miedo, sino de una abrumadora sensación de alivio y confusión. Miró a Arturo Vélez, que ahora la observaba con una expresión de profunda aprobación. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que aquel hombre había visto la verdad cuando nadie más lo hizo. La tienda, que había sido su prisión y su patíbulo, se había convertido de repente en el escenario de su vindicación. Mientras los policías escoltaban a una Marta que gritaba insultos y a un Ricardo completamente desmoronado hacia la salida, un silencio cargado de significado se instaló en la boutique. Los clientes restantes comenzaron a dispersarse, hablando en susurros, ansiosos por difundir la historia más jugosa que la alta sociedad de la ciudad había presenciado en años. La boutique élite ya no era un símbolo de estatus, sino de vergüenza. Arturo Vélez se acercó a Sofía, que seguía de pie junto al mostrador, temblando ligeramente. «Se ha acabado, Sofía», dijo con una voz suave. «Lo peor ya ha pasado». Pero para Sofía, la verdadera conmoción apenas comenzaba. Aún no sabía que aquel final no era más que el principio de una nueva vida que superaría todos sus sueños. El sol que entraba por el escaparate iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire, como si fueran los restos de un mundo que acababa de hacerse añicos. La tienda se sentía vacía, hueca, un cascarón despojado de su podrida alma. Sofía levantó la vista hacia Arturo, sus ojos llenos de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre tan poderoso se había tomado tantas molestias por alguien como ella? La respuesta a esa pregunta no solo definiría su futuro, sino que le enseñaría la lección más importante de su vida. Que un solo acto de bondad, por pequeño que fuera, podía tener el poder de mover montañas y derrocar imperios. Arturo pareció leer sus pensamientos. La integridad, Sofía, es el activo más valioso del mundo. Y es extremadamente raro, dijo, como si le estuviera confiando un gran secreto empresarial.
y usted, sin saberlo, me demostró que posee una cantidad incalculable de ella. Hizo un gesto hacia el desorden de la tienda, hacia el collar de imitación que aún yacía olvidado sobre el mostrador. Todo esto, dijo con un ligero movimiento de desdén, no es más que ruido. Lo que importa, lo que realmente construye algo que perdura, es el carácter. Y el suyo, señorita, esa prueba de bombas. Aquellas palabras eran más valiosas para Sofía que todos los diamantes del mundo. Alonso, el chofer, se acercó discretamente y recogió la tablet. Antes de retirarse, le dirigió a Sofía una pequeña y respetuosa inclinación de cabeza. En ese gesto, ella comprendió la lealtad y el respeto que Arturo Vélez inspiraba. No era un poder basado en el miedo, como el de Marta y Ricardo, sino en una genuina admiración. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que el mundo no era un lugar tan oscuro y hostil como había llegado a creer. Existía la bondad, existía la justicia, aunque a veces llevara el disfraz más inesperado. Lo que Sofía no podía ni imaginar era que la intervención de Arturo no se limitaba a salvarla de una falsa acusación. Aquel era solo el primer movimiento en una partida de ajedrez mucho más grande. La humillación pública de Marta y Ricardo era solo el comienzo de su castigo. Y la recompensa para Sofía no sería simplemente la restitución de su honor. Arturo Vélez no invertía en pequeños gestos, invertía en futuros. Y el futuro que tenía planeado para ella era tan brillante y deslumbrante como el verdadero collar Lágrima de Estrella. La justicia apenas había comenzado a servirse. La atmósfera en la boutique Elite cambió de forma instantánea y radical. El aire, antes cargado del sadismo de los dueños y la humillación de Sofía, se llenó de repente de una electricidad palpable, de una confusión que bordeaba el pánico. Ricardo y Marta se quedaron petrificados, sus rostros pasando de la arrogancia triunfal a una palidez cerúlea. Reconocieron al hombre, pero la imagen no encajaba. El mendigo al que habían expulsado y el magnate que ahora los observaba como si fueran insectos eran la misma persona. Una paradoja imposible que hacía que sus cerebros se cortocircuitaran. Arturo Vélez no dijo una palabra. Simplemente avanzó hacia el interior de la tienda, sus zapatos italianos resonando sobre el mármol con un sonido que parecía el redoble de un tambor de ejecución. Su mirada pasó por encima de los policías, ignoró a la multitud boquiabierta y se posó finalmente en Sofía, que lo miraba con los ojos anegados en lágrimas, sin comprender nada. En esa mirada, por primera vez en horas, ella no vio acusación, sino algo parecido a una promesa de salvación. Arturo se detuvo a 1 metro de ella, creando una barrera invisible entre la joven y el resto del mundo. Luego, con una calma que resultaba aterradora, se dirigió a los policías. «Agentes, me temo que ha habido un gravísimo error», dijo, su voz resonando con una autoridad natural que no admitía discusión. «Esta joven es completamente inocente. Todo lo que han presenciado no es más que una farsa cruel, un montaje orquestado por estas dos personas». Señaló a Marta y a Ricardo, quienes retrocedieron un paso como si sus palabras fueran un golpe físico. La seguridad en su voz era tan absoluta, tan incontestable, que sembró la primera semilla de duda en la mente de todos los presentes. El cazador, de repente, se había convertido en la presa, y el verdadero juicio estaba a punto de comenzar. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que el castigo sería tan público y devastador como lo había sido la humillación que ellos mismos habían diseñado con tanto esmero y malicia. Ricardo, intentando recuperar el control, soltó una risa nerviosa y forzada, un sonido hueco y patético que no engañó a nadie. ¿Pero qué dice este hombre? ¿Quién se cree que es? Agentes, detengan a la ladrona y sáquenlo a él de mi tienda. Fue el error final, la última palada de tierra sobre su propia tumba. Arturo Vélez ni siquiera se dignó a mirarlo. En su lugar, sacó una cartera de piel de su bolsillo interior y le entregó una tarjeta a uno de los policías. El agente la miró. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el reconocimiento, y le pasó la tarjeta a su compañero, quien reaccionó con idéntico asombro. El nombre grabado en la tarjeta, Arturo Vélez,
presidente de B Capital Holdings, tenía más peso que cualquier acusación. El policía carraspeó visiblemente intimidado. Señor Vélez, disculpe la intromisión. No teníamos ni idea. La balanza del poder no solo se había inclinado, se había desplomado por completo, aplastando a Marta y Ricardo bajo su peso. El día del juicio final había llegado para ellos, y su verdugo era el hombre al que habían despreciado. La autoridad en la voz de Arturo Vélez era un trueno que resquebrajó los cimientos de la arrogancia de Marta y Ricardo. Señor Vélez, repitió el policía, y el título de señor sonó con un peso completamente nuevo. Una mezcla de respeto y de un incipiente temor a haber cometido un error colosal. El nombre Big Capital Holdings flotaba en el aire. Una entidad casi mítica en los círculos financieros de la ciudad, un gigante invisible cuyas decisiones podían construir o demoler fortunas de la noche a la mañana. Los policías entendieron que habían pasado de lidiar con un presunto hurto a encontrarse en medio de un juego de poder que los superaba por completo. Dentro de la mente de Ricardo, el pánico comenzaba a corroer su soberbia. ¿Vélez? ¿El legendario Arturo Vélez? Imposible. Era una pesadilla, una alucinación. Pero la expresión de terror puro en el rostro de su esposa le confirmó que la pesadilla era terriblemente real. Habían humillado no a un mendigo, sino a un dios del dinero, y la ira de los dioses siempre era aniquiladora. Arturo no les concedió tiempo para procesar la información. Su mirada, fría y penetrante, barrió a la multitud de curiosos, silenciando los últimos susurros. Luego, se dirigió directamente a Marta, ignorando por completo a Ricardo, como si éste ya no fuera más que un mueble en la habitación. Señora, comenzó. Su voz era seda envuelta en acero. Usted ha montado un espectáculo verdaderamente impresionante, una actuación digna de un gran teatro, pero ha cometido un error fundamental. Ha elegido al público equivocado. Hizo una pausa, permitiendo que la amenaza velada se asentara. Dentro de su mente, Arturo no sentía ira, sino una especie de decepción gélida. Recordó por un instante el rostro de Sofía bajo la lluvia, ofreciéndole su comida. Aquella imagen, tan pura y desinteresada, era el antídoto contra el veneno que ahora tenía delante. Aquel recuerdo no era solo una memoria, era el combustible que alimentaba la implacable maquinaria de justicia que acababa de poner en marcha. Ustedes me echaron de su tienda, continuó Arturo, ahora hablando para todos, convirtiendo a los clientes en el jurado de su improvisado tribunal. Me llamaron escoria. Me humillaron por mi apariencia, asumiendo que mi valor como ser humano era tan raído como la ropa que vestía. La multitud escuchaba, cautivada. La historia estaba cambiando de protagonista. Ya no se trataba de una empleada ladrona, sino de algo mucho más profundo. Pero mientras ustedes juzgaban el envoltorio, alguien en esta tienda fue capaz de ver más allá. Alguien demostró tener una riqueza que ustedes, con todos sus bolsos de piel y sus joyas, jamás podrán comprender. Su mirada se suavizó por un segundo al posarse en Sofía, que lo observaba con una mezcla de terror y una diminuta, casi imposible, llama de esperanza. En ese momento, ella no entendía quién era él, solo que su presencia había detenido la pesadilla y la había puesto en el centro de un inesperado elogio. Ricardo, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, intentó una última y patética defensa. ¡Esto es absurdo! ¡Este hombre está loco! ¡Agentes, hagan su trabajo! ¡La prueba está ahí!, gritó, señalando el collar sobre el mostrador. Su voz sonaba estridente, desesperada. Arturo sonrió por primera vez, una sonrisa sin rastro de alegría, afilada como el borde de una navaja. «Ah, sí, la prueba», dijo con una calma exasperante. Se acercó al mostrador, cogió el collar con la punta de sus dedos, como si manipulara un objeto contaminado, y lo examinó a la luz. Un trabajo de imitación bastante bueno, debo admitir. Las zirconitas son de alta calidad. La sala se quedó en un silencio sepulcral.
Marta sintió que el aire le faltaba en los pulmones. ¿Imitación? ¿De qué estaba hablando? Su mente se negó a procesar la información, a aceptar la posibilidad de que su plan perfecto tuviera un fallo tan catastrófico, tan humillante. «Verá, señora», explicó Arturo, dirigiéndose de nuevo a Marta, disfrutando de su confusión. Cuando decidí visitar su establecimiento de incógnito, mi equipo tomó ciertas precauciones. Una de ellas fue reemplazar el collar Lágrima de Estrella por esta réplica exacta durante la noche. El original, el de los diamantes auténticos, descansa ahora mismo en la caja fuerte de mi despacho. La revelación cayó como una bomba atómica. No solo la habían descubierto, sino que la habían ridiculizado. Habían orquestado la destrucción de una joven inocente por un trozo de cristal sin valor. La humillación era ahora suya, magnificada 1000 veces, servida en un plato helado de ironía. Los clientes se miraron unos a otros, sus expresiones de condena hacia Sofía transformándose en muecas de desprecio hacia los dueños de la tienda. El espectáculo que Marta había deseado se estaba produciendo, pero los payasos eran ella y su marido, expuestos en su propia y miserable farsa. Pero Arturo Vélez aún no había terminado. Su plan no consistía únicamente en exponer la mentira, consistía en aniquilarla con la verdad absoluta. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia la puerta. Su chofer, un hombre de aspecto impecable llamado Alonso, que había permanecido en un discreto segundo plano, dio un paso al frente. En sus manos sostenía una tablet. «La tecnología moderna es maravillosa, ¿no creen?», comentó Arturo con ligereza. «Permite capturar momentos, con una claridad asombrosa». Alonso, con una eficiencia silenciosa, encendió la pantalla y se la mostró a los 2 agentes de policía. Marta y Ricardo no podían ver la pantalla, pero sí podían ver los rostros de los policías, que pasaron de la confusión a una certeza pétrea y furiosa. Un sudor frío comenzó a empapar la camisa de Ricardo. Sabía, con una certeza visceral y aterradora, que estaban completamente acabados. En la pantalla de la tablet se reproducía un vídeo. La calidad era perfecta, el ángulo inusual. No era de las cámaras de seguridad de la tienda. Era una perspectiva desde un punto alto, oculto en una de las lámparas del techo. La grabación mostraba el interior de la tienda la noche anterior, horas después de que Sofía hubiera sido despedida. En la imagen, se veía a Ricardo acercarse sigilosamente al bolso de Sofía, que ella había olvidado en su taquilla en su precipitada salida. Con un movimiento rápido y furtivo, sacaba el collar de imitación de su bolsillo y lo introducía en el bolso. A su lado, Marta observaba con una sonrisa de satisfacción sádica, dándole una palmada de aprobación en el hombro. La prueba no era circunstancial, era una confesión visual, una daga digital que se clavaba directamente en el corazón de su mentira. No había escapatoria posible. La maldad que creían haber cometido en la intimidad de su tienda vacía estaba ahora expuesta a la luz para que todos la vieran. Uno de los policías levantó la vista de la tablet y su mirada hacia Ricardo era de puro desprecio. «Queda usted detenido por denuncia falsa y falsificación de pruebas», dijo con una voz grave y oficial que retumbó en el silencio de la tienda. El segundo agente se acercó a Marta, cuyos ojos desorbitados iban del policía a Arturo Vélez, buscando una salida que no existía. «Y usted también, señora, por complicidad». La palabra «detenido» finalmente rompió el hechizo de negación de Ricardo. «¡No! ¡No pueden hacernos esto! ¿Saben quiénes somos?», balbuceó, su voz temblando de pánico. Arturo Vélez respondió por el agente, su voz ahora un susurro letal que solo ellos 3 pudieron oír. «Sí, sé exactamente quiénes son. Son el tipo de personas que me dan asco. Y créanme, me aseguraré personalmente de que todo el mundo sepa la clase de basura que se esconde detrás de esta fachada de lujo». El sonido metálico y seco de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo fue el punto final de la farsa. El clic resonó en la boutique con la finalidad de un martillo de juez. Marta soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia y desesperación,
mientras el otro agente le leía sus derechos con una monotonía profesional que hacía la escena aún más surrealista. Los clientes, antes cómplices silenciosos de la humillación, ahora retrocedían, apartándose de la pareja como si fueran leprosos. El estatus, el poder y el respeto que tanto se habían esforzado en construir a base de desprecio y arrogancia se habían evaporado en cuestión de minutos, dejando al descubierto dos figuras patéticas y criminales. La inversión de roles era total, brutal y exquisitamente pública. Su caída era tan espectacular como la humillación que habían planeado para Sofía, un eco perfecto de su propia crueldad. Sofía observaba todo como si estuviera viendo una película. Su mente, aún aturdida por el trauma, luchaba por conectar los puntos. El mendigo al que había ayudado era ahora su salvador. La pesadilla que la había estado ahogando se había transformado en una extraña forma de justicia poética. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ya no eran de dolor o de miedo, sino de una abrumadora sensación de alivio y confusión. Miró a Arturo Vélez, que ahora la observaba con una expresión de profunda aprobación. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que aquel hombre había visto la verdad cuando nadie más lo hizo. La tienda, que había sido su prisión y su patíbulo, se había convertido de repente en el escenario de su vindicación, y el peso de la falsa acusación se desvanecía, reemplazado por una ligereza que casi la hacía flotar. Mientras los policías escoltaban a una Marta que gritaba insultos y a un Ricardo completamente desmoronado hacia la salida, un silencio cargado de significado se instaló en la boutique. Los clientes restantes comenzaron a dispersarse, hablando en susurros, ansiosos por difundir la historia más jugosa que la alta sociedad de la ciudad había presenciado en años. La boutique élite ya no era un símbolo de estatus, sino de vergüenza. Arturo Vélez esperó a que el último curioso saliera antes de dirigirse a Sofía. «Se ha acabado, Sofía», dijo con una voz suave. «Lo peor ya ha pasado». Pero para Sofía, la verdadera conmoción apenas comenzaba. Aún no sabía que aquel final no era más que el principio de una nueva vida que superaría todos sus sueños. La justicia no solo la había salvado, sino que estaba a punto de recompensarla de una forma que nunca habría podido imaginar. La humillación de Marta y Ricardo no terminó al cruzar la puerta. Al salir a la calle, esposados, una pequeña multitud ya se había congregado, atraída por los coches de policía. Varios de los clientes que habían presenciado la escena ya estaban al teléfono, narrando con excitación el escándalo. Los flashes de los móviles comenzaron a dispararse, capturando para la posteridad la imagen de su caída. El imperio de apariencias que habían construido se derrumbó en un instante, bajo la misma luz pública que ellos habían usado como arma. Arturo observó la escena desde el interior, con una satisfacción fría y distante. No sentía alegría, sino la certeza de que el equilibrio del universo por un momento se había restaurado. La lección era clara. Aquellos que viven para humillar a otros, tarde o temprano, acaban siendo los protagonistas de su propia y vergonzosa caída. Arturo se volvió hacia Sofía, que seguía de pie junto al mostrador, temblando ligeramente. Con un gesto amable, recogió las humildes pertenencias de la joven que aún estaban esparcidas y se las entregó. «Creo que esto es suyo», dijo, y en sus palabras había un respeto profundo. Sofía las tomó, sus dedos rozando los de él, y sintió una corriente de gratitud tan intensa que la dejó sin palabras. No sé qué decir», balbuceó. Arturo le sonrió. «No tiene que decir nada. Usted ya lo dijo todo cuando, sin tener nada, me ofreció la mitad de lo que poseía. Hay discursos que no necesitan palabras, Sofía. El suyo fue el más elocuente que he oído en toda mi vida». La validación en su voz fue el bálsamo final para la herida de Sofía, la confirmación de que su integridad, aquello que casi le cuesta la libertad, era en realidad su mayor tesoro. El eco del portazo al marcharse la policía resonó en la boutique con la finalidad de una lápida sellando una tumba. Un silencio espeso, casi tangible, descendió sobre el local.
Un silencio que contrastaba violentamente con el torbellino de acusaciones, revelaciones y humillación que acababa de tener lugar. Sofía permanecía inmóvil, como una estatua de sal, con las mejillas todavía húmedas por las lágrimas, su mente intentando procesar la vertiginosa caída de sus torturadores y la improbable identidad de su salvador. El mendigo al que había ofrecido su compasión era en realidad un rey disfrazado, un titán de las finanzas que había demolido su pequeño infierno personal con una facilidad pasmosa. Miró a Arturo Vélez, que ahora observaba la tienda no con la mirada de un cliente, sino con la de un conquistador examinando su nuevo territorio. En su interior, Sofía sentía una mezcla abrumadora de gratitud, confusión y un miedo reverencial. El mundo que conocía, con sus reglas crueles y predecibles, se había desintegrado, y en su lugar se abría un abismo de posibilidades tan vastas que le provocaban vértigo. La justicia que había anhelado en silencio no solo había llegado, sino que lo había hecho de una forma tan espectacular y completa que parecía sacada de un cuento de hadas. Arturo se volvió hacia ella, y la intensidad glacial de su mirada, la que había congelado las almas de Marta y Ricardo, se disolvió, dando paso a una calidez paternal y a un respeto genuino que la desarmó por completo. Se acercó lentamente, recogiendo del mostrador el collar de imitación, el falso ídolo en cuyo altar casi habían sacrificado su vida. Lo sopesó en su mano y luego lo dejó caer en una papelera con un gesto de desdén definitivo. El plástico nunca podrá pasar por un diamante, Sofía, y las almas de plástico, por mucho que brillen por fuera, acaban siempre en la basura, dijo. Su voz era una lección envuelta en una metáfora. Luego, sus ojos se encontraron con los de ella. Usted, sin embargo, es un diamante en bruto, y yo he construido mi fortuna sabiendo reconocer el valor real cuando lo veo. No el valor que se etiqueta con un precio, sino el que se demuestra con acciones cuando nadie mira, cuando no hay nada que ganar y todo que perder. Cada palabra era un bálsamo que sanaba las heridas invisibles que la humillación le había infligido, reconstruyendo su autoestima pieza por pieza con la solidez del oro. No sé cómo podré pagarle jamás lo que ha hecho por mí, señor Vélez, susurró Sofía, su voz todavía temblorosa, pero ya no por el miedo, sino por una emoción que la desbordaba. Arturo esbozó una leve sonrisa. No tiene nada que pagarme. Al contrario, soy yo quien está en deuda con usted. Me ha devuelto algo que el dinero no puede comprar, la fe en que la bondad aún existe en este mundo cínico. Hizo una pausa. Su expresión se tornó seria, la del hombre de negocios que estaba a punto de cerrar el trato de su vida. Por eso no le voy a ofrecer un trabajo, Sofía. Eso sería un insulto a su valía. Le voy a ofrecer una sociedad. La palabra sociedad quedó suspendida en el aire, tan brillante e inalcanzable como una estrella. Sofía parpadeó, segura de haber oído mal. Su mente no podía concebir un salto tan gigantesco, desde el borde de la cárcel hasta la cima de una asociación empresarial con uno de los hombres más poderosos del país. Era un giro del destino tan radical que desafiaba toda lógica y experiencia. Arturo continuó sin darle tiempo a asimilar el impacto. Esta tienda, este local, es ahora propiedad de mi compañía. Pero un espacio no es nada sin un alma. Y yo quiero que usted sea el alma de lo que vamos a construir aquí. Cerraremos este mausoleo de la vanidad y crearemos una marca que se base en los principios que usted representa: honestidad, calidad y, sobre todo, dignidad. Una empresa donde cada empleado sea tratado con el respeto que usted no recibió y donde cada cliente se sienta valorado como ser humano, no como una cartera andante. Extendió una mano hacia ella, no como un jefe, sino como un igual. Le ofrezco el 20% de la nueva empresa y el cargo de directora general. Usted tomará las decisiones. Usted construirá el equipo. Usted le dará forma a este sueño. Lo único que le pido a cambio es que nunca, jamás, pierda la integridad que me demostró tener bajo la lluvia. La oferta era real. La mano estaba extendida. El futuro, un futuro que ni en sus más locas fantasías había osado imaginar,
estaba a un solo apretón de manos de distancia. Mientras tanto, lejos de la promesa de un nuevo amanecer, la noche más oscura caía sobre Marta y Ricardo. La noticia de su arresto se había extendido como un reguero de pólvora por los círculos de la alta sociedad, avivada por los vídeos y las fotos de su humillante salida de la boutique. Sus teléfonos no dejaban de sonar, pero no eran llamadas de apoyo, sino de periodistas y de antiguos amigos que ahora se distanciaban de ellos con la velocidad de quien huye de la peste. En la fría y aséptica sala de interrogatorios de la comisaría, despojados de su ropa de diseño y de su aura de poder, no eran más que dos delincuentes comunes. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un miedo reptiliano y por la amarga comprensión de su propia estupidez. Se habían creído intocables, dioses en su pequeño universo de lujo, y ahora descubrían con horror que no eran más que mortales, y que su caída sería tan profunda como alta había sido su soberbia. Las consecuencias se precipitaron sobre ellos como una avalancha imparable. El equipo legal de Arturo Vélez, conocido por su eficacia depredadora, actuó con una celeridad implacable. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas como parte de la demanda civil por daños y perjuicios que Arturo interpuso en nombre de Sofía. La boutique Elite, su único medio de vida y símbolo de su estatus, les fue arrebatada. Pero la ruina financiera fue solo el principio. El verdadero castigo fue el ostracismo social. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron. Las puertas de los clubes privados se cerraron para ellos. Las sonrisas que antes los recibían se convirtieron en miradas de desprecio o, peor aún, de indiferencia. Se convirtieron en parias, en el chismorreo del día, en el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia puede llevar a la aniquilación. Su castigo no fue solo perderlo todo, sino tener que vivir con el recuerdo de que ellos mismos habían sido los arquitectos de su propia destrucción, todo por el placer sádico de intentar destruir a una joven inocente. Sofía, con un contrato preliminar firmado en una servilleta como símbolo de la confianza de Arturo, salió de la tienda sintiendo que flotaba. El sol de la tarde le pareció más brillante, el aire más puro. Su primer acto como futura directora no fue ir a celebrar, sino coger un taxi directo al modesto apartamento donde su madre la esperaba, ajena a la tormenta y al milagro que su hija acababa de vivir. Al entrar en casa, su madre la vio con los ojos enrojecidos y temió lo peor. Pero cuando Sofía, entre lágrimas de alegría, le contó la historia, desde la humillación hasta la increíble oferta, el rostro cansado de la mujer se transformó. La preocupación dio paso a la incredulidad, y la incredulidad a un orgullo tan inmenso que pareció rejuvenecerla 10 años. Abrazó a su hija con una fuerza que Sofía no le recordaba, un abrazo que lo contenía todo, el alivio por las luchas pasadas, la alegría por el presente y la esperanza luminosa por un futuro donde las medicinas nunca más serían una preocupación, sino un derecho garantizado por el éxito de su hija. La historia de Sofía y Arturo Vélez se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. La antigua boutique Elite fue demolida por dentro, y en su lugar, bajo la dirección personal de Sofía, nació Alma, una nueva marca que revolucionó el concepto de lujo. No vendían solo ropa y accesorios, vendían una filosofía. Parte de sus beneficios se destinaban a un programa de ayuda para personas sin hogar, el mismo programa que Arturo había creado años atrás para encontrar almas valiosas como la de Sofía. La tienda se convirtió en un éxito rotundo, no solo por la calidad de sus productos, sino por la historia que había detrás. La gente no compraba una marca, compraba un pedazo de esperanza, la prueba tangible de que la bondad podía ser un modelo de negocio rentable y poderoso. Sofía, ahora una empresaria respetada y admirada, nunca perdió la humildad que la había definido. A menudo se la podía ver en la puerta de su tienda, ofreciendo un café caliente a alguien que lo necesitaba, recordando siempre que su imperio se había construido sobre los cimientos de un simple acto de compasión en un día de lluvia. La lección de esta historia resuena con una claridad cristalina en un mundo que a menudo valora más las apariencias que la esencia. Nos enseña que el verdadero valor de un ser humano no reside en la etiqueta de su traje o en el saldo de su cuenta bancaria,
sino en la riqueza de su corazón y en la fortaleza de su carácter. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su aspecto, sin molestarnos en descubrir la luz que podría albergar en su interior? La soberbia y el desprecio son venenos que consumen primero a quien los alberga, construyendo una prisión de soledad y amargura. Creemos que humillar a otros nos hace más fuertes, cuando en realidad solo revela nuestra propia inseguridad y pobreza de espíritu. La crueldad puede ofrecer una victoria momentánea, un instante de poder ilusorio, pero a largo plazo siempre siembra las semillas de su propia destrucción. La vida, como un eco perfecto, siempre nos devuelve lo que le damos. Por otro lado, la compasión es la inversión más segura y rentable que existe. Un gesto de bondad, por pequeño e insignificante que parezca, puede poner en marcha una cadena de acontecimientos que transforme por completo nuestro destino. Sofía no le dio al mendigo su comida esperando una recompensa. Lo hizo porque era lo correcto, porque su alma no le permitía ser indiferente al sufrimiento ajeno. Y fue precisamente esa pureza de intención lo que la hizo merecedora de todo lo que vino después. La integridad no es un lujo que podamos permitirnos solo cuando nos conviene. Es la brújula que nos guía a través de las tormentas de la vida, la única que nos puede llevar a un puerto seguro y a un futuro del que podamos sentirnos orgullosos. Es en nuestros momentos más difíciles, cuando somos puestos a prueba, cuando revelamos de qué estamos hechos realmente. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que el mundo ha decidido ignorar o despreciar, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de unas ropas gastadas puede esconderse un rey, y que en el corazón de una persona humilde puede residir un valor más grande que todo el oro del mundo. La verdadera élite no es la que se viste con seda y diamantes, sino la que viste su alma con empatía y decencia. El poder de cambiar el mundo no está en manos de los arrogantes, sino en las de aquellos que, como Sofía, se atreven a compartir su luz en los lugares más oscuros sin esperar nada a cambio. Porque al final no somos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Esa es la única riqueza que trasciende el tiempo y la única victoria que realmente importa. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder inmenso de la bondad, por favor, compártela con tus seres queridos para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Dale a me gusta si crees que la integridad es nuestro bien más preciado y déjanos un comentario contándonos qué lección te llevas de la historia de Sofía. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, creadas para inspirar el alma y recordarnos que, aunque a veces no lo parezca, el bien siempre, siempre encuentra la manera de triunfar.